Bueno, hola a todos, bienvenidos a este espacio de educación financiera de Viventa. Hoy vamos a hablar de un tema súper especial, una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento de la vida o que algunos se la están haciendo, y es si realmente comprar una propiedad, comprar una vivienda es una buena inversión o no es una buena inversión. ¿Y cómo saber si realmente una propiedad es una buena elección a la hora de invertir? Pues hoy tenemos un súper invitado, nos acompaña hoy Juan Pablo Osorio. Seguramente muchos lo seguirán o sabrán quién es. Juanpa Invierte tiene una comunidad muy grande, más de 140.000 personas que diariamente les está entregando un contenido muy importante de valor, y es un inversionista colombiano. Es un gusto tener un invitado como tú. Gracias, Juan Pablo, por aceptar esta invitación. No, gracias a ti, Andrea, y a los chicos de Viventa por haberme invitado y a todos los que están escuchando o viendo este podcast. Gracias a ti. Pues mira, como sabes, nosotros tenemos una comunidad muy grande de colombianos en el exterior que han salido, han migrado pues con esta ilusión de mejorar su calidad de vida, de alcanzar una seguridad financiera, pero muchos no saben si realmente invertir en vivienda en este momento es una buena elección. Entonces me gustaría que empezáramos, Juan Pablo, por lo básico, ¿no? Cuando alguien dice, ay, o se está planteando, yo quiero invertir en una propiedad, ¿qué es lo que debería tener en cuenta una persona para saber si realmente esto que se está planteando es una buena inversión o o es quizás, qué sé yo, una intención emocional, un impulso? Cuéntanos un poquito tú qué piensas al respecto, Juanpa. Súper bien, mira, lo primero que uno debería entender es si uno realmente puede o no puede comprar esa vivienda. ¿En qué sentido, en Ujú, qué aspecto uno debería tener o prever ese cierre financiero, los números, los famosos ujú, números? ujú, Porque si no haces los números, simplemente estás tomando una decisión emocional. Entonces, uno mínimamente debería de entender si es capaz de pagar por lo menos la cuota inicial. Recordarle a las ujú, personas que nos ven que en Colombia uno compra una vivienda con un mínimo que se llama la cuota inicial, ese dinero lo tienes que tener. En Colombia no se usa la financiación al 100% por temas de ley de vivienda. Hay estrategias ujú, raras con las cuales se puede hacer, pero uno no lo debería de hacer. Entonces tú puedes ujú, empezar a entrar en vivienda más o menos desde el 10% de inicial. Lo recomendado normalmente y lo que uno debería de hacer es 30% de cuota inicial. Esa cuota inicial incluso la puedes pagar a la constructora directamente sin interés, lo cual es muy importante porque te estás apalancando a cero interés con una constructora en un proyecto que te puede dar grandes valorizaciones. Y el 70% restante lo vas a financiar a crédito. Entonces, ¿qué pasa si tú no tienes cómo pagarle la cuota a la constructora? Es así de sencillo, no vas a poder hacer compra de la vivienda y después te van a penalizar y pues vas a decir, hombre, es que en Colombia las constructoras son muy malas porque mira que me multaron. No, no era que te querían multar, fue que tú no tuviste ese cierre financiero adecuado para poder pagar esa plata mensual. Y posteriormente llega el momento del crédito y nunca te diste por enterado qué requisitos o qué necesidades tenías que cubrir, suplir para que el banco te prestara. Entonces, contarle a todos que a un colombiano al exterior sí le prestan, incluso hemos conocido casos de que hay bancos que a personas indocumentadas inclusive pues les hace crédito. Entonces es importante tenerlo presente, pero no llegues faltando 3 meses para la escrituración. Trata de empezar el proceso unos días antes, unos meses antes, para poderte dar cuenta de que sí te van a prestar. Entonces haz esa ujú, revisión. Entonces ujú, tenemos que validar eso desde la parte numérica. ujú. Posteriormente, yo a la gente le digo, y es un tema, digamos, de qué es lo que usted quiere con su vida. Si usted Ya. se ve viviendo en el exterior el resto de su vida y muriendo en el exterior porque le encantó el país donde está, pues yo voy a ser brutalmente honesto, no tiene mucho sentido que invierta, sino que lo haga aquí. Si usted se ve retirándose acá, si usted se ve ayudándole a sus padres, a su familia, a quien quiera que sea, es una muy buena opción invertir en Colombia porque la moneda del canje es muy bueno. Normalmente la gente se va a vivir en países que tienen una moneda mucho más fuerte que la colombiana, entonces cuando uno baja esa plata aquí a Colombia, multiplica súper bien, multiplicas Pues, en...
canadiense por 3.000, en americano por 4.000, en euros. en euros por 4.500, en libras por casi Ujú, 6.000. Entonces funciona súper bien esa multiplicación que te va a ayudar un montón. Entonces, cuando lo tienes aquí, vas generando valorización del activo, porque puedes comprar un proyecto novice que va generando valorización desde el minuto uno que lo compras, por ejemplo. Vas a obtener una rentabilidad muy importante en tema, por ejemplo, mientras lo vas pagando, el arriendo te puede ir ayudando. No necesariamente en Colombia tenemos una particularidad, es que el arriendo no siempre paga la propiedad, no la alcanza a cubrir en los primeros años. Mientras ujú, eso se estabiliza, pues vas a tener que fondear dinero, pero suele ser relativamente poco. Entonces eso te puede ir ayudando a mitigar la cuota mensual del banco mientras tú vuelves. Y pues que a hoy en Colombia la tasa de interés viene bajando, lo cual ujú, ayuda mucho más a ese tema de financiación. Y hace poquito salió ahorita el 30 de mayo salió una nueva resolución que habla de que nos pueden prestar hasta un 40% los bancos, esto es nuevo, acabo de salir del horno, 40% los bancos de nuestros ingresos para vivienda no bis, hasta un ujú, 40%. ujú, Listo, ujú, ya depende ujú. de políticas de banco, condiciones, etcétera, pero podemos llegar hasta un 40, antes era un 30, entonces nos da mucho más apalancamiento en todo ese aspecto, nos va a permitir que el patrimonio vaya creciendo y que podamos ir acumulando mucho más. Hay más estrategias para hacer crecer el patrimonio más rápido, para que la vivienda se pague sola, pero digamos que este es el primer pilar que uno debería de construir cuando está buscando invertir desde el exterior. Sí, no, buenísimo lo que comentas y mientras que te escuchaba se me venían como varios casos de clientes que tenemos pues en el día a día. Y sí, nosotros contamos con personas, fíjate, tenemos una clienta que siempre la recordamos mucho porque es una señora que, como tú decías, no tiene un empleo formal, tiene un empleo informal, la señora vende empanadas de tienda en tienda y a punta de sus ventas de sus empanadas, 50 empanadas allí, 20 allí, 10 allí, ya lleva tres casas en Pereira. Hemos podido pues ayudarla a que ella bancarice esos ingresos que va teniendo, a que la gente con la que trabaja le vaya dando sus certificaciones. El banco entiende que para los colombianos en el exterior tenemos una dinámica muy distinta aquí y a diferencia de Colombia, incluso me atrevo a decir que podemos ser más flexibles y el acceso al crédito para el colombiano en el exterior es más fácil en muchos aspectos. Entonces, esta señora ya lleva tres casas, obviamente lo que tú decías de la valorización, cuando se va pagando la cuota inicial, mientras que se va pagando esa cuota inicial, que esa cuota inicial además no tiene ningún tipo de interés, y en Viventa tenemos planes en que un cliente reserva una vivienda desde $300, que $300 o 300 euros aquí no son mucho, y va haciendo sus pagos mensuales, como tú decías, hay que evaluar muy bien que pueda pagarlos, que pueda hacer frente a una cuota, ¿no? Y cuando acaba de pagar al año, año y medio, resulta que la vivienda que compraron ya no cuesta, por ejemplo, 200 millones, cuesta 220 o 230. Y esa valorización que empiezan a ganarse es casi que desde el minuto uno, ¿no? Desde que dan el primer paso y dicen sí quiero y reservan ese inmueble. Entonces, yo creo que desde ahí había una oportunidad muy grande. Y otro tema también importante, creo, Juan Pablo, es que el tipo de cambio, lo que tú mencionabas. Antes, por ejemplo, un euro, yo vivo en Madrid, España, un euro a 3.000, 3.500, al cambio nosotros comprábamos una vivienda en 50.000 euros. Hoy en día, como está el cambio, esa misma vivienda cuesta 30.000 euros. Entonces yo gano en euros, pago en pesos y eso a mí me da una ventaja súper grande. Y hay un punto que también lo comentaste y que te quiero comentar, lo que nos comentan a nosotros los bancos. Bancolombia, por ejemplo, nos dice que la estadística es que un colombiano que vive en el exterior no alcanza a durar más de 7 años con su crédito. O sea, pagan su crédito, lo prepagan en 7 años. O sea, no se quedan 10 años, ni 15 ni 20 porque como tú decías, tienen esa facilidad que si no lo van a ocupar, lo alquilan, mandan una diferencia en euros o en dólares pequeña y eso les permite hacer abonos a capital y ahorrarse pues intereses durante la vigencia del crédito, ¿no? Entonces eso también creo que es súper valioso.
Y bueno, para pasar un poquito como a desglosar como esos criterios muy concretos, Juan Pablo, y que nos ayudes, eh, hay como tres factores que nos has comentado en algún momento también para evaluar la inversión, ¿cierto? Y me gustaría empezar por el tema de la valorización proyectada por sector. ¿Cómo elegir el mejor sector o dónde compro mi vivienda o mi propiedad? ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Claro que sí, mira, al final uno tiene que tratar de buscar inicialmente cuando estás comprando sobre planos, que hay dos Ujú, formas de comprar, compras nuevo, compras usado. Cuando compras sobre planos, uno debería de tratar de buscar primeras listas de precio, eso es ideal. Las sí, famosas listas cero, piensa en el proceso de venta de una boletería de un concierto, que las primeras personas que ujú, compran en preventas compran esa entrada al concierto mucho más barata y a medida de que el artista va llenando el evento, el precio de la boleta va subiendo. Así funciona con las propiedades cuando se lanzan los novis. Cuando tú compras ujú, en esa primera ronda, compras mucho más económico, entonces vas a tener un pico de valorización muy importante. Entre mejor ubicado compres, entre mayor potencial de valorización tenga la ciudad, pues va a ser mucho mejor para el comprador. Entonces hay grandes desarrollos que normalmente están regidos de pronto por planes de ordenamiento territorial o por megadesarrollos que hacen constructoras en masa y tienen que entregar compensaciones urbanísticas a la ciudad. Entonces eso se traduce en más parques, en más vías, en más ujú, zonas de dotación que al final suben el valor. Entonces, cuando yo compro en una zona que se está desarrollando, puede que al principio no la vea tan chévere, pero en unos 5 o 6 años, cuando ya, como tú lo dices, en 7 años un colombiano en el exterior es capaz de pagar ese crédito, pues en 7 años vas a tener un pico de valorización muy, muy importante. Entonces, empieza a buscar que ese activo esté muy bien ubicado, empieza a entender cuál es esa zona de la ciudad que se está desarrollando para que puedas obtener grandes valorizaciones. Y no te des susto, de pronto si estás, hombre, vos ya estás en el exterior, muy ujú, chévere invertir en tu ciudad de origen, en tu ciudad natal, pero de pronto si tu ciudad no tiene un potencial de valorización tan importante o que funcione a hoy por la razón que sea, que no te dé miedo tampoco invertir en otras ciudades, de pronto que tengan mucho potencial. Entonces, ujú, por ejemplo, Armenio, Pereira, Cúcuta están creciendo sobre el ujú, 10% en valorización, son de las ciudades que más están creciendo. Si te gusta mucho el tema de pronto de renta turística y crees que el turismo es importante, entonces Medellín y la costa Caribe, particularmente Cartagena, Santa Marta, están desarrollando proyectos bien interesantes en cuanto a ese esquema de renta turística. Bogotá sigue siendo capital, entonces ahí tienes zonas de desarrollo muy importantes, la gente sigue llegando a la capital, entonces funciona muy bien. Entonces hay que saber dónde uno puede ir buscando y dónde puede obtener mayor valorización, precisamente porque, hey, estás afuera, en el exterior, y a lo mejor, si estás viendo este podcast es porque sueñas en algún momento volver a tu país. ujú, Entonces, si estás haciendo un esfuerzo monumental afuera de tu país, lejos de tu gente, pues ¿por qué no ujú, hacerlo bien hecho desde el principio? Entonces, ujú, aprovecha que cada peso que mandes, cada dólar, cada euro, cada lo que sea que mandes ujú, acá, rinda y se valorice y se capitalice de la mejor forma posible. Y esto es vital, que trates de invertir de forma muy inteligente, mitigando la mayor cantidad de errores posibles, ujú, precisamente para que veas, como el ejemplo que nos ponía ahora Andrea, vale la pena realmente que inviertas en tu país, que aproveches ese potencial que tienes y que cuando ya llegues aquí, llegues a descansar y a disfrutar con tu familia todo lo que has construido. súper, súper, Juanpa. Pues mira que hay muchos colombianos que se han ido hace 20 años, 15 años, y cuando tú les hablas de una zona que está en desarrollo, que está en construcción, que es la zona pues de desarrollo de la ciudad, no la conocen. Normalmente están buscando quizás una zona ya más consolidada o se quedaron con los barrios que ellos conocían, con la concepción de ciudad que estaba en su cabeza. Y muy importante lo que mencionas, porque donde realmente las viviendas van a ganar esa valorización es en las zonas de crecimiento, en las zonas de desarrollo, donde se están haciendo vías nuevas, donde están haciendo muchas construcciones,
donde, digamos, la ciudad empieza a crecer, porque al final todas las ciudades van creciendo, se van juntando lo que pasa, por ejemplo, a Cali, que se junta con Jamundilla casi, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, al final, o en Medellín incluso, van creciendo, fíjate el desarrollo, por ejemplo, que ha tenido Río Negro. Entonces, yo creo que también es como dar ese paso y no quedarnos con lo único que conocemos, sino entender el potencial que tienen las zonas de expansión y de desarrollo de las ciudades a largo plazo, ¿no? Y lo que tú decías, tomar el riesgo de decir, venga, ¿y por qué no voy a otra ciudad si en esta ciudad la valorización está más alta? Yo no lo quiero ir yo no me quiero ir ya a vivir allí como tú decías, quizás es para tener una inversión, porque no puedo comprarme en mi país de residencia, porque comprarse una vivienda, por lo menos aquí en España, pues necesitas 300.000 euros, en Estados Unidos ni te cuento, y aquí no puedo hacerlo, pues tengo una propiedad, una inversión en Colombia, ¿no? Pero no me voy a ir ya, entonces, ¿qué más da invertir en una ciudad, así no sea la mía, en la que yo me vaya a ganar una valorización y en la que a futuro pues pueda tener una mejor rentabilidad? Entonces, buenísimo lo que comentas. Y ahí quería precisamente ahondar en el tema de la rentabilidad, ¿cierto? Un poco cómo hacemos esos números de qué rentabilidad podemos esperar en una inversión que hagamos. Porque esa es una pregunta, ¿en cuánto lo puedo arrendar? ¿Y esto cuánto me puede generar de renta? Y no, y los gastos derivados. Y la gente que no está allí pues tiene muchas dudas y qué hago con el inmueble si yo estoy en el exterior. Entonces, ¿qué nos puedes decir un poco acerca de rentabilidad? La rentabilidad tiene dos indicadores. Ujú, Cuando uno compra para valorizar y vender, uno debería de utilizar un indicador que se llama la tasa interna de retorno. La ujú, tasa interna de retorno básicamente lo que permite es considerar los ingresos y egresos de una inversión en el tiempo. Entonces, cuando tú aportas mensualmente una cuota, no sé, de 1 millón de pesos para comprar una casa, se valoriza y la vendes, tú no diste todo el dinero de una. Entonces, uno no debería de hacer en ese ejercicio la tradicional división de me gané 50 millones de pesos y la compré en 200, entonces hago la división y eso me da un 25% de rentabilidad. Eso no es así. Entonces, uno debería de usar el indicador de tasa interna de retorno sobre esa división que uno normalmente hace. ujú, Juan, ¿cómo se hace ese indicador? ¿Cómo se calcula? Vas a tener que buscar en internet porque aquí va a estar complejo explicarte cómo se hace, pero pues en Excel, en Google Sheets, se puede hacer muy ajá, fácil escribiendo ahí la fórmula que si tienes eso en español es TIR, tasa interna de retorno, si lo tienes en inglés es IRR, Internal Return Rate. Entonces, con eso lo calculas, es relativamente sencillo y te va a dar claridad de cómo está ese retorno de esa inversión. Ahora, si estás haciendo un ejercicio de renta, de arriendo tradicional, por ejemplo, que no estás vendiendo la propiedad, tú deberías de hacer básicamente un retorno de inversión, el famoso ROI, que también tú le puedes ajá, sumar ejercicios de cash on cash para ver cuánta plata te está dejando sobre la plata que has puesto. Pero básicamente la multiplicación o la operación que tienes que hacer es muy fácil. Coloca todos los ingresos que tienes en un ujú, ejercicio de renta. ¿Ingresos que puede ser? Puede ser, por ejemplo, la renta. la Y yo lo renta. tengo arrendado. Si es un Airbnb, también podrías hacer el ejercicio por acá. Entonces, sabes que yo tengo un ingreso de aseo, una tasa de aseo. Entonces lo colocas ahí. Ujú, Es que yo me fui más allá y yo estoy alquilando es un edificio completo y tengo una vending machine o una lavandería, una laundry en el primer piso. Entonces ahí también genero ingresos. Entonces coloca en un espacio todos los ingresos y los sumas. En otra ujú, columna colocas todos los egresos, pero sé completamente honesto. Entonces, coloca la administración si paga administración, coloca el predial. Si hay una agencia inmobiliaria que te arrenda y te cobra un porcentaje que en Colombia IVA incluido es más o menos el 13%, lo colocas ahí. Entonces ujú, colocas todos esos egresos. No consideres directamente ahí el tema de la cuota del crédito hipotecario de momento, hazlo sin la cuota de crédito hipotecario. Sumas ambas partes y las restas entre sí. Ahí te va a ujú, dar un resultado, te da un total. Ese es el dinero o el flujo de caja que tú recibes y que puedes disfrutar después de todos los costos. Si quieres ujú, saber ese índice de rentabilidad,
anual, tú multiplicas por 12 y pues haces la división por el valor del inmueble. Y ese resultado, si lo quieres ver en porcentaje, porque de pronto te cuesta mucho leer el número así en decimal, lo multiplicas por 100 y ahí tienes la rentabilidad que tiene esa inversión. Ahora, si quisieras hacer un resultado más claro de ver si realmente estás recibiendo ingresos o no, le metes un costo que normalmente el único costo que tenemos en este tipo de inversiones es el crédito hipotecario, si te apalancaste. Ujú. Entonces le añades a esa operación ese crédito hipotecario, vuelves a hacer la misma división, que es el valor total del ingreso neto de arriendo que te entra. Incluso puede ser negativo, por lo que te dije, esa operación que al comienzo, cuando uno empieza a invertir en renta tradicional, normalmente uno termina pagando más de lo que se renta la unidad, para que lo tengas presente. Eso con el tiempo, a medida de que el arriendo va aumentando, cambias de inquilino, eso compensa y en unos 2, 3, 4 años ya se Se voltea la invierte. cosa. Así es. Ujú, Entonces, multiplicas por 12 si lo quieres ver anualizado, divides por el valor del inmueble, multiplicas por 100. Ahora, a esto ujú. falta sumarle para obtener una rentabilidad más clara el valor de valorización del activo. Yo honestamente, yo no le sumo ese valor de valorización porque si mi estrategia o mi plan es quedarme con ese activo en el tiempo, pues yo lo debo de dejar ahí quieto y nunca voy a percibir esa valorización. ¿Por qué? Porque de pronto se lo voy a heredar a un hijo, de pronto más adelante lo voy a vender para comprar una casa, entonces no se vuelve inversión, sino que se vuelve un vehículo que tienes ahí, digamos, parqueado, estacionado, que se está pagando solo, que te está generando capital, pero no lo vas a vender de una. Entonces considera de todos modos en tus números esa valorización, que normalmente yo recomiendo que vaya un porcentaje, un par de puntos por encima de la inflación, para que no te hagas de pronto unos números alegres y tengas unos números muy concretos. Entonces eso es lo que yo hago yo normalmente. ¿Qué le diría yo a la gente referente a este ejercicio? Esto se puede optimizar. Listo, esto se puede optimizar mucho más para mejorar mucho la rentabilidad. André me dirá si vamos a hablar de eso. Sí, pues a mí me gustaría es como que nos contaras qué sería, o sea, qué podría ser una buena renta hoy en Colombia. ¿Cuál podría ser una buena, que tú dijeras, mira, invierte en esto es una buena rentabilidad? ¿Qué nos dirías que hoy en Colombia es una buena rentabilidad? Nosotros en Colombia en arriendo estamos viendo más o menos entre un 6 y un 8% aproximadamente Ok. de rentabilidad en renta tradicional. Esto sin considerar todo el tema de valorización. Esto es solamente por el ingreso del ejercicio Ujú, de renta ujú. y considerando todos los gastos que acabo de mencionar que debemos de restar. ¿Qué pasa? Si a usted esto le parece poco, hay ejercicios de inversión en vivienda que te pueden dar mayor rentabilidad. Entonces, cuando te sales de un escenario tan conservador como renta tradicional y, por ejemplo, compras algo en renta turística, que también te matriculan, que también te puedes apalancar con bancos, que pues, te dan la matrícula, entonces vas a obtener rendimientos de pronto del 9, 10, 11%, entonces empieza a mejorar. Y si haces ejercicios donde compras en proyectos lista cero, Mm. donde compras, lo valorizas, incluso llegas a punto de escrituración y lo vendes, pues vamos a empezar a ver retornos del 15, 18, 20% efectivo anual y también te puedes apalancar del banco y también te apalancas de la constructora pagando la cuota inicial, es decir, no tienes que tener toda la plata de una. Y si haces ejercicios, digamos, mucho más complejos, que ya requieren pues, mayor conocimiento, como una sesión de derechos, que pues para ser honestos, del exterior es bien complejo hacerla por la dinámica, pues vas a poder obtener retornos hasta del 30, 40, 50% efectivo anual si compras en un proyecto que funciona muy bien. Entonces, en el país es muy seguro comprar vivienda, es de los países más seguros del mundo para comprar vivienda, porque aquí solamente se empieza a construir un proyecto cuando se logran condiciones de punto de giro que incluyen licencias, permisos, punto de equilibrio, porque hay una fiducia que está cuidando la plata y solo libera los recursos cuando se logra ese punto de equilibrio.
Entonces, ¿eso qué nos permite? Que en otros países primero se construyen los proyectos y luego miran a ver si se venden. Entonces, eso es muy riesgoso porque son proyectos que se construyeron hace 10 años y quizás la realidad del mundo, de las familias, de las personas de hoy, no son las mismas con las que ellos visionaron hace 10 años. Cambio acá, estructuran el proyecto y si algo cambia en 3 años, el constructor puede incluso reformular el proyecto en caliente si no está Ujú, haciendo éxito en ventas. Entonces, esto garantiza que claro. las constructoras no se quiebren. Y de pronto, si usted se fue al exterior en los años 90, usted se dio cuenta que mucha gente le pasó algo con el UPAC, que era un Uy, sistema de sí. amortización muy grave, pues muy agresivo, donde muchas personas perdieron sus viviendas, sus hogares. Ujú, ujú. Del UPAC aprendimos un montón y de ahí salió una ley que es la ley de vivienda. Entonces la ley de vivienda en Colombia nos indica incluso lo que yo les decía ahora, 40% de tus ingresos, 30% de tus ingresos, eso es por ley de vivienda, lo cual hace muy estable y viable los proyectos. Ya tenemos inventado cómo funciona bien en Colombia, que la gente no se descache comprando casa, que no se equivoque comprando casa y desista los proyectos, porque si muchas personas desisten el proyecto se hace inviable y pues todos van a perder esa inversión, digámoslo así, o se les va a demorar. Entonces son ejercicios que te permiten entender cuánto puedes pagar por una vivienda, que te permiten hacer abonos a capital durante el crédito sin penalización, sin multa. De pronto, si usted se fue hace muchos años del país, usted aquí en Colombia hace más de 20 años puede pagar directamente a capital sin multa, lo que usted quiera, lo cual te permite acelerar el crédito, lo cual te permite también endosar seguros, es decir, buscar seguros más baratos incluso que la entidad Ujú. bancaria. Entonces eso te reduce cuotas, eso te permite acelerar el proceso de pago, eso te permite entender que las constructoras también se apalancan con crédito bancario, el crédito constructor. Y un banco, si nos pone problema a nosotros para prestarnos 200 millones de pesos, imagínense el problema que le pone una constructora para Para la prestarle constructora. 15.000, 20.000 millones de pesos. Entonces el banco constructor te da garantías y tranquilidad de que hicieron una revisión de sus números de la constructora de forma responsable. Entonces, Colombia es muy seguro para comprar vivienda y nos permite obtener muy buenas rentabilidades. Tenemos dinámicas bien chéveres que seguramente te van a funcionar a ti muy bien también desde el exterior. Los Airbnb están en auge, o sea, tenemos muchos colombianos interesados en el tema de rentas cortas, o sea, es como que está en auge. Tú comentabas que Costa y Medellín son como las ciudades donde más se está dando esta dinámica y ahí pues entendemos que es diferente a la renta tradicional, pero que también puede generar mayores ingresos, ¿no? Tema de rentas cortas. Así es, renta turística, rentas cortas, funciona muy bien. Hay que saberlo hacer. Ujú, Tú no puedes coger cualquier inmueble y ponerlo en Airbnb para que lo tengas claro. El reglamento de propiedad horizontal tiene que permitirlo de forma explícita. No es que, como no lo dice, entonces está permitido. No, en este caso tiene que ser explícito. Si no lo dices que no está permitido, pues para que no te vayas a equivocar con eso. Y tienes que tener un administrador, un host que te ayude o te apoye en ese ujú, proceso para que no vayas a tener ninguna dificultad. Garantizar que el proyecto esté en un área donde sí se pueda operar este tipo de proyectos es importante. A veces los constructores pueden sacar algún proyecto que a futuro en esa zona no se va a poder operar. Entonces, pues al final es hacer una debida diligencia, un proceso ajá. responsable para uno poner la plática donde es. Juan, si me equivoco, corro riesgo de perder la plata, ¿no? Porque el activo está ahí, los ladrillos son muy seguros. Pero Ujú. pues vas a tener que, digamos, reestructurar tu plan de inversión y decir, bueno, esto ya no se puede en renta turística, entonces toca devolverme a renta tradicional. Pero funciona muy bien. Renta turística en muchas partes del país se está moviendo muy bien y es una competencia o un complemento muy bueno a la oferta hotelera. Correcto, súper. Bueno, y ya pasando un poco al tema del momento, ¿no? Porque ahora tenemos pues unas tasas de cambio, unas tasas de interés bastante óptimas y también una TRM muy interesante para los que vivimos en el exterior. Entonces, digamos que hay dos cosas que convergen y que creo que hacen que haya que se crucen, digamos, dos variables bien importantes.
que puedes decirnos que es un buen momento para invertir, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto, Juan? Total, lo mencionábamos ahora, el tema de las tasas de interés bajando, el tema, pues, voy a decir lastimosamente, de el peso debilitándose, favorece Mm. mucho a las personas que están por fuera, porque el peso al final no es una moneda refugio. Entonces ustedes están recibiendo, y digo ustedes es porque pues yo no creo que ustedes se hayan ido para un país de pronto con moneda más débil o economía más débil. Normalmente el colombiano que se va para países con moneda más fuertes. Entonces, invertir en Colombia facilita mucho. No sé, por ejemplo, en España, yo recuerdo que hace unos años leía que el salario mínimo son 1.000 euros. Cuando tú multiplicas eso para acá, entendiendo que en España, digamos, los gastos son más altos, pero hombre, si de esos 1.000 euros te sobran un tercio o te comprometes a ahorrar un tercio, son 300 euros, y lo que en España 300 euros de pronto no es tanto. Aquí multiplicas por 4.500 y son 3 6 9 12 y me falta el 500. Eso es como 1,5 millones mensual. Con eso compras una propiedad y si te organizas sos capaz de sacar hasta dos al tiempo. Entonces, O funciona una y muy, después, o muy una bien. y después la otra. O sea, normalmente la Sí, gente entra total. y si le da acceso al crédito, y Entonces, fíjate que el acceso al crédito también se abre por esa misma variación que dices, porque no es lo mismo ganarme, aquí está un poquito más alto, 1.300 1.200 el salario mínimo, pero la gente pues no toda gana el salario mínimo. O sea, está entre los 1.500 y los 2.000 euros. Si vamos a hablar, digamos, de 2.000 euros, al cambio hoy casi son 10 millones de pesos. Para que te ganes 10 millones de pesos en Colombia no es tan fácil, ¿no? No es tan accesible. O sea, si eres profesional, si ya tienes pues un trabajo de hace mucho tiempo, pero aquí digamos que lo que tú decías, si tienes esos ingresos y mandas en euros, pues puedes hacerte cargo de una cuota allí, de cubrir tus gastos básicos acá, apretarte un poquito, como siempre yo les digo a todos nuestros clientes, nuestros compatriotas, o sea, amárrense un poquito acá porque al final va a valer la pena y después pues van a tener su vivienda en Colombia, su valorización, etcétera. Entonces, creo que esas dos cosas son bien importantes, ¿no? La tasa de cambio y cómo están funcionando las tasas hoy en Colombia en los bancos. Hay algo que la gente compara mucho aquí, Juanpa, y es que pues un crédito en Europa hipotecario es el 3% al año, en Estados Unidos el 6%. Cuando ven en Colombia las tasas de interés se asustan. ¿Qué les podrías decir tú de eso? no, al final uno no puede comparar peras con manzanas, ¿cierto? Normalmente las tasas de interés van muy ligadas al tema de inflación, al tema inflacional, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando estás en un país que la economía es más estable, que normalmente están acostumbrados a ver tasas de inflación del 1, del 2, del 3, y en Colombia históricamente ha sido del 6, pues Ujú. claramente las tasas de interés en países con más alta inflación van a ser mucho más altas en el tema y ejercicio de crédito. Pero normalmente suele compensar muy bien el hecho de que los activos se van valorizando casi siempre por encima de la inflación. Entonces, pues así como de pronto te estás apalancando con una tasa de interés un poquito más alta, el activo se está valorizando a un ratio más alto. ¿Qué tiene que tener en cuenta la gente? Hombre, aquí una casa vale 50.000 dólares. En Estados Unidos, la misma casa, la construida en material, con acabados bonitos, todo el rollo, pues te va a costar 100.000 dólares. Entonces tienes que también compensar ese tipo de cosas. Adicional, recordarle a la gente que pues, usted puede invertir en dos países y tiene una ventaja que nadie tiene. Y es que a hoy los sistemas bancarios de los países con Colombia no se hablan. Entonces, si usted invierte en Colombia, usted ocupa capacidad de endeudamiento de Colombia, pero no está bloqueando capacidad de endeudamiento de su país de origen. Entonces, si usted la sabe hacer muy bien y empieza a Ujú. capitalizar muy bien, pues usted va a tener doble línea de crédito en dos países diferentes si le prestan allá también. Claro. Entonces, usted puede invertir por dos. Yo, por ejemplo, no puedo hacer eso porque estoy en Colombia, entonces, si un banco me quema la capacidad de endeudamiento,
pues yo no puedo salir a Estados Unidos tan fácilmente de pronto como usted que está en Estados Unidos a que le presten un mortgage, le hagan una hipoteca y usted ya tiene el down payment para que le presten en esa casa allá. Entonces, al final es entender y decir, pues que, hombre, no compare peras con manzanas, son realidades muy diferentes, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Aquí usted puede hacer negocios de capitalización, usted aquí compra vivienda mucho más económica, usted aquí la plata le va a rendir mucho más, aquí las viviendas están valorizándose pegadas a la inflación que regularmente es más alta que en otras zonas. Entonces, Ujú, en efecto, el ejercicio de renta tradicional, por ejemplo, es un ejercicio muy conservador y lo estamos diciendo aquí honestamente. Si usted quiere hacer un ejercicio que le deje más rentabilidad para que en efecto compense las tasas, pues se monta en Airbnb o hace la compra en lista cero para la venta y va a obtener retornos. Entonces aquí hay dinámicas que se pueden hacer con menos recursos, una inversión con menos recursos que de pronto en el país donde usted está viviendo y que puede obtener rendimientos similares, incluso cargándole la tasa de interés alta del crédito. ujú. Y yo le sumaría el acceso al crédito, ¿no? O sea, finalmente aquí vos en Estados Unidos tienes dos tasas pues mucho más bajas, pero el acceso al crédito tampoco es tan fácil, ¿no? Entonces, quizás no tiene las mismas facilidades que tienes en Colombia. Eso también es importante. Y otro tema es la diferencia, pues que al final para comprar aquí una vivienda o en Estados Unidos tienes que tener una cuota inicial bien fuerte, ¿no? Y en euros o en dólares. En cambio, allí puedes empezar, como tú decías, un proyecto lista cero con una cuota pagable todos los meses sin tener que tener un ahorro previo. Entonces, creo que también son dos características que le sumamos pues bastante importantes para esa comparación. Listo, Juanpa, pues se nos está acabando el tiempo, pero no me gustaría que termináramos este espacio donde preguntarte un poco sobre, digamos, qué es lo que tú ves, pues ya hemos hablado, has tocado algunos, ¿cierto? De errores comunes que la gente comete cuando está invirtiendo, que no se fija, ¿cierto? Que pueden cometer. Nos hablabas, por ejemplo, del sector, de no calcular pues bien, muy bien esa rentabilidad. Cuéntanos como, ¿qué errores tenemos que evitar? O sea, lo que nos está escuchando, venga, evite esas tres cosas o estas cuatro cosas. ¿Qué les dirías? Pues lo primero, no hacer los números, lo que explicamos Sí. al comienzo. Es el error más común que la gente dice, bueno, yo me echo la bendición y luego miro cómo resuelvo. Está bien porque es una actitud de que "Hey, yo soy capaz de sacarlo, yo me conozco, pero al final es muy responsable hacer los números en una primera instancia para ver si eres capaz de hacerlo y dado el caso te ajustas y te acomodas. El segundo es de pronto no tener un tema de paciencia y calma. Si no hemos construido de pronto patrimonio en nuestra vida, no tenemos ahorros, pues tenemos que empezar antes de ver la propiedad, pues invertir sobre planos y nos van a entregar la propiedad en 1, 2, 3 años, dependiendo de nuestro perfil. Entonces tenga paciencia, no se acelere, que a veces por acelerado, usted va, busca algo barato, es que el vecino está loteando, entonces le va a comprar y usted termina comprando un proindiviso o termina comprando Mm, algo que tiene afectación a vivienda familiar o termina comprando algo que no tiene el certificado de tradición y libertad limpio y que tiene un enredo en un juzgado y pierde la plata y lo roban o lo estafan o lo tumban. Entonces, hey, pilas que a veces las cosas baratas de oportunidad mágicamente que aparecen por ahí eh, son peligrosas. Entonces, cálmese, hágale despacio, con calma. Ya está allá, ya está trabajando. Entonces es mejor que ese trabajo, ese sudor que usted tuvo que hacer para reunir 100 millones de pesos en 1, 2, 3 años, el tiempo que haya sido, valga realmente la pena y sea una inversión segura. Entonces hágale con mucha tranquilidad. Lo tercero, entienda dónde está comprando. ¿En qué sentido? Si usted no conoce de pronto la zona o el sector, investigue bien, date ese, ujú, entienda cómo está la dinámica de la ciudad de pronto donde usted se fue. No le dé susto tampoco invertir en otras partes donde pues, de pronto usted no conoce, pero si usted hace una investigación y hace un ejercicio, no se preocupe, que le puede funcionar mucho mejor y le puede dar mucha más rentabilidad. Y si necesita ayuda de algún experto, pues no dude en buscar ayuda, algún amigo de pronto que conoce la dinámica de ciudad o que se mueve en este mundo.
o de pronto en Viventa también le pueden ayudar a encontrar esa propiedad. O de pronto nosotros en Juanpa Invierte, que subimos contenido de valor, mostramos dinámicas de ciudad donde usted de pronto se puede enamorar de la zona, del sector. Entonces, hey, haga las cosas con cabeza fría. Es una decisión importante. Normalmente es la inversión más grande que hace un colombiano en su vida, la más costosa. Entonces, que no le traiga dolores de cabeza, porque debería de ser un momento feliz, que usted le puedan entregar su propiedad y, ¿por qué no?, que usted en algún momento de su camino en el exterior pueda venir y conocerla y pensar, hey, yo trabajé durísimo y aquí está el fruto y la cosecha de ese esfuerzo que yo tuve por allá afuera. Súper, súper lo que nos dices, el materializar ese esfuerzo y que es una de las inversiones más importantes de la vida. Y no se lo puede, no se puede tomar a la ligera, ¿no? Y ahí sí es bien importante que tengan como esa asesoría completa, ¿no? O sea, la asesoría del crédito, lo que tú decías, o sea, no comprar una vivienda si no sé si califico a un crédito, ¿no? Por eso nosotros en Viventa hacemos primero una evaluación financiera, le decimos, mire, usted puede comprar hasta tanto, usted realmente sus ingresos le dan para pagar una vivienda de este monto, con estos bancos son los que lo que mejor le conviene para su perfil. Y con esto es que ya le damos todo el portafolio de viviendas, también si quiere nuevos, si quiere usados, si quiere lista cero, si ya quiere algo para entrega más pronto, para que dentro de esa capacidad, zona y la necesidad, si es para su familia, si es para inversión o lo que sea, poder encontrar la vivienda que más se adecue pues a sus necesidades, ¿no? Y poder empezar ese proyecto, que es un proyecto además de vida, ¿no? Que es bien importante. Listo, pues ha sido súper valiosa toda la información, súper clara además que nos has compartido. Creo que con esto todos los que nos están escuchando, pues se van a llevar, digamos, las cosas mucho más claras de si es una buena opción invertir en vivienda o no, qué deben tener en cuenta, ¿no? Y cómo está el momento actual. Entonces, como cierre, Juanpa, ya para terminar, ¿qué nos dirías? Hey, hay que empezar. Empiece, ¿cierto? A veces, y en Colombia lo hablaba este fin de semana con alguien. Nosotros en Colombia vivimos mucho de apariencias, entonces eso no pasa normalmente en el exterior. Entonces, si usted se puede apretar un poquito, si no tiene que comprar ropa de marca en el exterior porque al final algo más económico también lo viste, usted no tiene que tener el carro más lujoso en el exterior porque allá no van a ir a hablar de usted como a veces pasa en Colombia. Es muy diferente la dinámica cuando uno sale. Y yo creo que usted que está allá afuera, pues me entiende a qué me refiero. Apriétese un poquito el cinturón y empiece. Eh, sea aquí, sea allá, muy chévere si es acá, porque usted está construyendo país cuando invierte también aquí en Colombia, genera empleo indirectamente. Entonces ese esfuerzo que usted hace allá está ayudando un montón aquí también en Colombia, para que usted sienta que no solamente lo está haciendo por usted, sino pues, por su país. Entonces, apriétese y empiece, que a veces nos quedamos dando vueltas, patinando, pensando, ¿será que sí lo hago? No, el otro año empiezo y nos quedamos así y nunca empezamos. Entonces, recuerde que el mejor momento para invertir fue hace 25 años, el segundo mejor momento es hoy. Le recuerdo, la vivienda no va a bajar. Ah, es que voy a esperar a que baje. Eso no va a pasar. Entonces, yo tengo personas que me dicen, Juan, no, el otro año como que sí va a bajar y eso sigue para arriba y la gente se queda esperando. Entonces, Ujú. hey, no más excusas. Empiece, es su patrimonio. El esfuerzo que usted está haciendo allá que se vea reflejado en un activo tangible en el cual usted sienta que ese esfuerzo que hizo por allá valió la pena. Genial, súper, qué buen mensaje que nos dejas, qué buena reflexión, Juanpa. Y por último, Juanpa, ¿dónde te pueden encontrar? Porque yo sé que has dejado a muchas personas con intriga de seguirte, de seguir viendo tu contenido, tus consejos, toda esa información de valor que nos traes. ¿Cómo te pueden encontrar? Claro que sí, me encuentran en todas las redes sociales como @Juanpa Invierte. En Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Twitter, en X, que ya se llama X. En todas las redes sociales me encuentran como Juanpa Invierte. Ahí hay mucho contenido de valor para que puedan aprender a invertir en bienes raíces de forma segura, responsable y rentable.
Súper, pues muchísimas gracias Juan Pablo por este espacio, por esta charla tan amena, por toda esa información que nos entregaste y te esperamos en una próxima para que nos sigas acompañando con este contenido de valor para todos nuestros clientes migrantes. Claro que sí. Muchas gracias, Andrea, a ti por la invitación y a todo el equipo de Viventa. Salud, gracias. Gracias. Chao.